capítulo 2, dije, de Apocalipsis, el versículo 8 al 11, doy lectura en el nombre glorioso de Jesucristo. La palabra de Dios dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Todas las veces que damos un contexto histórico acerca de la iglesia a la que va dirigida el mensaje, lo hacemos no con el afán de mostrar conocimiento, sino con el afán de introducir a cada uno de ustedes en el contexto del lenguaje que usa el Señor para referirse a esa iglesia. Por eso es que cuando hablamos de estas iglesias yo hago siempre este preludio de introducirnos en el contexto de la ciudad en donde está ubicada esta iglesia. Esmirna, hoy día, Esmirna es parte de Turquía, hoy día conocida como Izmir, I-Z-M-I-R, Izmir. Así es conocida esta ciudad hoy día. Era un antiguo puerto ubicado más o menos las distancias estas pueden variar de acuerdo a los autores, ¿no? Entre 56 a 66 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. En algún momento Esmirna y Éfeso como ciudades fueron enemigas. Ambas ciudades se pelearon en alguna oportunidad, en alguna ocasión, el ser la ciudad más fuerte de la provincia. Esmirna llega a ser finalmente una de las ciudades más importantes. Quizás si es que Éfeso se transforma en la más grande, la más fuerte, la ciudad de Esmirna vino a ser la segunda ciudad más poderosa allí en la provincia del Asia, con una población de 1.482.752 habitantes, es decir, alrededor de 1.500.000 habitantes es la ciudad de Esmirna, algo así como unas 3 o 4 o 5 veces más que lo que es la ciudad de Temuco. La ciudad de Esmirna, aparte de ser, digamos, muy comercial, se conocía por una de las maravillas que había en la ciudad de Esmirna. Y esa maravilla es conocida hasta el día de hoy como la corona de Esmirna. Yo pensaba, en esa época eran, digamos, trabajos arquitectónicos extraordinarios. Era una calle que, digamos, comenzaba a tomar una especie de círculo, ya una calle circular rodeada de hermosos edificios levantados en esa época, y a esa corona de edificios hermosos en esa ciudad de Esmirna se le llamaba la corona de Esmirna. Y usted va a notar que esto tiene relación, por eso yo cuento siempre porque los contextos. Note usted que al final, ¿cierto? En el mensaje el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así es que esa corona de Esmirna era un círculo de edificios muy hermosos. Esmirna también se destacó por ser el centro de adoración al Imperio Romano.
especialmente al gobernador romano, al emperador romano. Tal es así que en Esmirna se comprometió tanto con este movimiento de adoración al emperador, que Esmirna levantó un extraordinario templo en adoración al emperador romano. En medio de todo este paganismo, fíjese que hasta el día de hoy la ciudad de Izmir, ex Esmirna, tiene alrededor de un 99% de musulmanes. El 1% restante se resta en algunas religiones y el cristianismo, alcanzando el cristianismo alrededor de un 0,1% de los habitantes que están hoy día en lo que fue la ciudad de Esmirna. Allí estaba asentada una pequeña congregación cristiana, pero destacada por su forma de servir a Dios. No se sabe quién fundó esa iglesia. Algunos, y yo creo que no es arriesgado cuando se llega a pensar que Esmirna la funda el apóstol Pablo. Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Éfeso está alrededor de 54 kilómetros de Esmirna. Por lo tanto, no es arriesgado pensar que el fundador de esta pequeña congregación, de esta pequeña iglesia allí en el Asia Menor, el fundador haya sido el apóstol Pablo. Cualquiera haya sido el fundador, lo importante es que allí en medio del paganismo de esa ciudad estaba asentada una iglesia cristiana, pequeña pero destacada. A esta iglesia entonces va entregado este mensaje del Señor allí en la provincia de Asia. Como lo vamos a seguir haciendo todos los domingos, vamos a tener alrededor de 4 puntos. La primera de ellas es la identificación de Cristo con la iglesia. Y el versículo 8 dice, escribe al ángel de la iglesia. Y ya lo dijimos el domingo pasado, el ángel es el pastor de la iglesia. Y a mí me llama mucho la atención esta pequeña congregación de Esmirna. Y el mensaje es enviado al pastor de la iglesia. Y resulta que el pastor de la iglesia de Esmirna es un conocido nuestro. Porque lo hemos estudiado y lo hemos predicado, hemos hablado de él en alguna ocasión desde aquí. El conocido y anciano pastor Policarpo, fallecido en el año 155 después de Cristo, después de haber servido alrededor de 86 años como obispo de la iglesia de Esmirna. La iglesia, el mensaje que hoy día estamos leyendo fue entregado al apóstol Juan, más o menos entre los años 90 y 95 después de Cristo. Y Policarpo sirvió como ministro, como obispo durante 86 años, muriendo en el año 155 después de Cristo. A mí me trajo recuerdo porque en algún momento yo hablé sobre este anciano pastor Policarpo de la iglesia de Esmirna. Así es que cuando aquí dice escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, yo me siento tremendamente personalizado para decir escribe a Policarpo, actual pastor de la iglesia de Esmirna. Y dice entonces el mensaje, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La identificación
de Cristo con la iglesia siempre va a ser de acuerdo a la necesidad que la iglesia tiene. Y Jesús le dice aquí al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia lo siguiente: el primero y el postrero, yo soy el principal en todo, el primero en todo, el más importante en todo, el centro de todo es Cristo. Él es el primero y el último, es el principal. Más que ubicación, está hablando de lugar. Él es el principal en nuestra alabanza, el principal en nuestra adoración. Nosotros estamos aquí para adorar a Cristo, para exaltar a Cristo, para darle a Él la gloria, a Él la honra y a Él la alabanza. El Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Dios Todopoderoso. Estuvo muerto y vivió y hoy está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hace algunos años atrás, los más antiguos se recordarán de una persona borracha que entró aquí y que desde allá me amenazaba con pegarme, y avanzó por el pasillo y saltaron los diáconos ahí para sujetarlo en la mitad del pasillo, y él me amenazaba desde allí. Yo le dije a los diáconos, me paré en la escalinata y le dije a los diáconos, suéltenlo. Y vino hacia mí. Cuando venía hacia acá, yo le puse la mano en la frente y cayó al suelo y se golpeaba la cabeza en el suelo allí, y de allá me gritaba, déjame en paz. Desde que llegaste a Temuco no me has dejado en paz. Y yo reprendía a Satanás. Y yo me hacía esta interrogante, hermano, y la conversé seguramente en esos tiempos. Yo no ando echando fuera demonios ni haciendo parafernalia carismática. Y yo me preguntaba, yo no ando echando fuera demonios, no ando en esta trayectoria que toman algunos. ¿Por qué Satanás le molesta tanto mi presencia? ¿Por qué Satanás me dice, desde que llegaste a Temuco no me has dejado en paz? Y entonces, la reflexión a la que yo llegaba, lo que a Satanás le molesta es que si hay algo que yo hago siempre y que al predicarlo resalto siempre, es que Cristo es el Señor. Jesús es Dios. Y Él merece toda gloria, merece toda honra, merece toda alabanza. El Señor Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, el principal en todas nuestras actividades, el más importante en todo lo que hacemos. Cuando usted canta, canta para el Señor. Cuando usted ora, ora para el Señor. Cuando usted toca su instrumento, tiene que hacerlo para el Señor, para honrar el nombre de Cristo. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza. Cristo es el Señor. Y a esta iglesia sufriente, Jesús le dice, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, pero vivió. A una iglesia sufriente, Jesús le dice, yo estuve muerto, pero estoy vivo. Para el que está pasando necesidad, el Cristo nuestro es un Cristo vivo. Lo crucificaron, lo sepultaron y al tercer día se levantó victorioso. La tumba está vacía. Hagámosle el desafío a los musulmanes, la tumba está vacía. No se ha encontrado nunca un hueso de Cristo porque Él vive. Los huesos de Mahoma están en la tumba de Mahoma. Los huesos de Buda están en la tumba de Buda. Los huesos de Cristo no están porque Él vive. Amén. Él vive. Es el mensaje que le da Jesús a la iglesia de Esmirna. Yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero que vivió. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.
Si Él vive, usted vivirá. Si Él vive, la iglesia vivirá. Las puertas del infierno, dijo Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Cristo la sostiene. Nada destruirá una iglesia que alaba y honra el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 9 y 10 está el reconocimiento de Jesús a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras. Como lo dije el domingo pasado, esta frase da para alabanza y para reprensión. Aquí no hay reprensión. Jesús no tiene nada, aleluya, que reprenderle a esta iglesia. Qué hermoso. Sea bendito el nombre del Señor. Qué buen pastor tenía. Dios nos bendiga. Todo lo contrario, hay alabanza, hay adoración. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Era una iglesia extremadamente sufrida. Fíjese que la palabra tribulación y pobreza en el original griego denota más allá que lo que nosotros conocemos como tribulación o lo que nosotros conocemos como pobreza. Estos términos hablan de una tribulación extrema y de una pobreza extrema. Una iglesia asentada en un pueblo, en una ciudad pagana, idólatra del emperador de Roma. Habían sido sus miembros de la iglesia, habían sido despojados de todo, sumidos en constante persecución y tribulación. Así es que cuando se habla aquí de pobreza no es porque faltaba alguna cosa, era una iglesia que estaba sufriendo una verdadera pobreza económica. No tenían cómo satisfacer sus necesidades básicas como personas, pero a pesar de su tribulación y a pesar de su pobreza, estaban allí. Por eso Jesús les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Mi alma alaba al Señor. Esto no lo dice un apóstol, lo dice Jesús a la iglesia. Estás padeciendo una tremenda necesidad económica y toda la gente te cataloga de pobre, pero tú eres rico. Porque la riqueza de la iglesia de Esmirna no se fundaba en los bienes económicos, sino en su vida espiritual. Estaba una iglesia en pobreza y en necesidad, pero fiel a Cristo. Por eso, desde los labios de Cristo surge esta expresión de reconocimiento. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Porque tu corazón está lleno de la presencia bendita del Creador. El Espíritu Santo está en control de esa iglesia. No temas en nada. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Esta frase, tribulación por 10 días, es probable que tenga que ver con algún espacio de un poquito más de una semana de una tribulación muy intensa.
o puede hacer referencia a la inmensa persecución que se desataría poco tiempo después, comenzando por Nerón y terminando en Diocleciano. Una etapa horrible de persecución a la iglesia. Eran muertos, quemados. Aquí cuando el pasaje bíblico dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, se refería a judíos que venían a ser parte de la congregación, pero que al final traicionaban la iglesia. La historia dice que estos mismos judíos, sinagoga de Satanás, por ahí Pablo dice que el verdadero judío es aquel que reconoce que Jesucristo es el Señor. Pero aquí el autor dice estos judíos que son sinagoga de Satanás. La historia dice que estos mismos judíos, cuando fue apresado Policarpo y condenado a la hoguera para ser quemado, la historia dice que estos mismos judíos a los que se refiere Jesús, estas sinagogas de Satanás, estos mismos judíos fueron en busca de la leña. Ellos fueron a buscar la leña para quemar a Policarpo. Que el Señor nos bendiga. Así es que estos 10 días de persecución es posible que se refiera a 10 días específicos en que la tribulación iba a ser intensa, o a esta etapa que iba a comenzar con Nerón. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que el Señor nos bendiga. Es probable, hermanos queridos, yo hacía este análisis acerca de esta promesa. Ser fiel hasta la muerte no significa ser fiel hasta que te mueras de viejo. Ser fiel hasta la muerte, aquí la frase indica, ser fiel aunque tengas que morir por mi causa. A eso se refiere esta frase, ser fiel hasta la muerte. Algunos se conforman y dicen que bonita esta promesa, no sé si será para nosotros o no. Que el Señor nos bendiga. Acuérdese que yo dije que hay ¿cuántas? 33,000 promesas. Pero de esas 33,000, dije yo en alguna oportunidad, hay 32,998 que son condicionales. Es que para que sean nuestras, tenemos que hacer nuestra parte, de lo contrario no son nuestras. Y solo 2 que son incondicionales. Dentro de las 33,000 promesas que tenemos, hay 2 que son incondicionales, es decir, que Dios las va a cumplir sí o sí, y ese es el pacto davínico y el pacto abrahámico. Pero las otras 32,988 o 98 son condicionales. Va a depender de si nosotros hacemos lo que Dios ordena que hagamos. Que el Señor nos bendiga. ¿El Señor está aquí? Levante los brazos porque Dios le ama. Amén, Dios le ama. Y Dios está aquí para darnos fortaleza, para darnos ayuda. Gloria al Señor. Pero esta frase indica eso, hermano. Indica ser fiel aunque en ello te cueste la vida. Dios nos bendiga. No sé cuán lejos estamos de eso, hermano, porque a veces nos duele un dedo y no venimos a la iglesia. Que el Señor nos bendiga. O a veces miramos, allá, la calor va a ser intensa y allá vamos a asarnos como, no sé. Así que no, vamos a hablar con mi obispo para que achace el culto para las 9 de la noche cuando ya no llegue. Así que no sé si será para nosotros, pero es probable que algunos nos podamos ingresar a esta promesa. Sé fiel aunque en ello te vaya la vida, hermano. La burla, el escarnio, el aislamiento en el colegio, querido. Como un hermano conocido aquí, después de 6 meses que lleva trabajando con todo su testimonio,
Y me está mirando ya con esa cara y dice, va a hablar de mí. Y yo me reí en mi corazón porque él contó, y dijo, hermano, llevo 6 meses, y después de 6 meses, una persona me se acercó y me dijo, ¿usted es evangélico? Y él dijo, yo le dije que sí, que era evangélico. Y yo después tomé el púlpito para el postre, y en el postre dije, oh, el hermano lo contó como una victoria, pero yo lo conté como un fracaso, porque a la gente le costó 6 meses descubrir que era evangélico. Es decir, pasó 6 meses piola. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Voy a decir el nombre. No, ya. Hermano, pero ser fiel hasta la muerte indica eso. El precio que usted esté dispuesto a pagar. ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar? Aquí la promesa es ser fiel aunque en ello te vaya la vida. Y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Probablemente se refiera a esa corona que se le otorgaba a los campeones de alguna competencia atlética, o probablemente a ese lugar llamado la Corona de Esmirna, que era un lugar lujoso, de magníficos edificios. Es probable que esta gente pobre, perteneciente a la iglesia de Esmirna, es probable que no se les permitía llegar allí. Porque junto a la Corona de Esmirna estaba también cerca el templo al emperador de Roma. Así es que es muy probable que esta gente pobre de la iglesia de Esmirna mirara de lejos esos hermosos edificios y esa estructura arquitectónica extraordinaria de ese círculo llamado la Corona de Esmirna, no tuvieran acceso a ella. Por eso Jesús le dice, no te importe esa corona de edificios que pronto caerán. Yo tengo para ti una corona de la vida. Esa corona que no perece, que está reservada para aquel fiel. Aunque le signifique persecución, aunque le signifique aislamiento en su colegio, en su universidad, usted se siente solo porque usted dio testimonio de que era cristiano, me abandonaron. Dele la gloria a Cristo, porque hay uno que no le va a abandonar y ese es Cristo el Señor. Alabado sea su nombre. Él nunca le va a dejar solo. Sé fiel, aunque en ello te vaya el desprecio, la burla, el escarnio de los que te rodeen. Sé fiel y Él te dará la corona de la vida. El que venciere, dice concluyendo este versículo, no sufrirá daño en la segunda muerte. Esta primera muerte, la primera muerte sin duda es esta muerte física, en que se separa el alma y el espíritu del cuerpo. Aquel que muere en Cristo, los brazos del Señor le esperan arriba en el cielo. Hay una segunda muerte que es la condenación eterna, la separación definitivamente del hombre de Dios. Y la promesa para Esmirna es que si eres fiel, Él te dará la corona de la vida y si vences, no tendrás parte en la segunda muerte. La segunda muerte no te hará daño. Si partimos acá, descansaremos en los brazos del Señor. Y allí estaremos siempre con el Señor, guardados, protegidos, bajo la mano poderosa del Señor. Policarpo fue acusado por los judíos, sinagoga de Satanás, y obligado a quemar incienso en el templo levantado al emperador de Roma. Policarpo se negó rotundamente a quemar incienso en el templo al emperador. Fue condenado a morir en la hoguera.
lo ataron en el patíbulo de la hoguera. Los judíos mismos trajeron la leña para ser quemado. Y la última pregunta a ese anciano pastor fue: ¿niegas tú a Cristo y decides encender incienso al emperador de Roma? Policarpo respondió: ¿por qué, si le he servido a él 86 años, por qué he de hacerle mal a aquel que nunca me hizo daño alguno? Muero por él. Y la madera fue encendida y Policarpo murió quemado en la hoguera, pero no negó que Cristo era su Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano, es tiempo de consagrarnos, de disponer 100% nuestras vidas para servir a Cristo. Él quiere hombres y mujeres que sean fieles hasta la muerte, como lo fue Policarpo. Dios bendiga esta iglesia y a cada uno de nosotros que estamos aquí. Gracias a Dios por su preciosa palabra.